Bueno, Santi, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a 1111. Quería arrancar esta conversación con usted preguntándole, y para que le cuente también a la gente que nos va a ver, quién es Santiago Molano, cuál es la historia de Santiago Molano, porque veo que de todas las entrevistas que le han hecho, la mayoría está enfatizada como en todos los temas y la información que usted maneja, pero como esto es algo más, como más fresco y más humano, quería empezar por ahí, preguntarle quién es Santiago Molano. Bien, yo diría que un tipo común y corriente, pero de verdad, pues porque yo siempre he oído que esa aseveración es como una proclama de falsa modestia, pero en realidad, digamos, no hay mucho ni que mostrar. Yo no me gradué de la universidad, por ejemplo, entonces no tengo un título que soporte nada de lo que hago, y realmente yo soy un tipo común y corriente que temprano en la vida llegué como a tener unos niveles de saturación muy altos que me llevaron a conseguir o a tener acceso a una información que fui verificando y que sin darme cuenta se convirtió en mi trabajo. O sea, yo realmente me dedico a compartir lo que ha sido mi experiencia a otras personas para que de ahí puedan tomar lo que sea enriquecedor en su búsqueda y en su propio camino. Entonces, una cosa que a mí me parece chévere es que siempre he procurado que de lo que se hable es de la información y no de mí, porque de mí no hay mucho que decir. Es decir, yo realmente no estoy buscando hacer ni un culto a mí, ni me considero ni maestro, ni gurú de nada. La información que comparto no es mía, no es que me la inventé yo, no soy creador de nada. Yo me veo a mí mismo simplemente como un intérprete, y yo creo que la partitura pues viene toda del mismo lugar, ¿no? Como que es del universo. Mucho de lo que yo comparto lo aprendí en un taller que se llama El Viajero Interior, en el que estuve hace 15 años, y creo que de ahí se marcó muy claramente un antes y un después en mi vida. Después tuve acceso a la información de Escuela de Magia de Gerardo Schmedling, y yo diría como que esas dos vertientes como construí o verifiqué yo lo que ha sido como mi proceso, y trato de compartirle a la gente una visión muy práctica de lo que han sido esos aprendizajes. Y esto que empezó, digamos, como algo muy natural y casi que sin darse cuenta, pues ha venido creciendo, y hemos tenido la posibilidad de compartir esta información y espacios de trabajo personal con muchas personas a lo largo de lo que son ya casi 15 años de trabajo, que pasaron como sin darme cuenta, ¿no? El tiempo ahí va corriendo. Ok, no, y bueno, entonces partiendo un poco de lo que usted decía, que me parece interesante ese tema, es ¿qué es la espiritualidad para usted? Porque hoy en día yo veo, y en mi caso también fue hasta que también llegué como a ese punto de real saturación en mi vida, donde no había otra opción más sino despertar, no había realmente otra opción, y cuando tal vez dejé de culpar tanto a los demás por todo lo que me pasaba o a todo lo que estaba por fuera de mí por X o Y motivo, empecé a entender lo práctica que era la espiritualidad y el verdadero significado que eso tenía. Porque hoy en día usted ve y hay como un turismo espiritual loco que está muy de moda, porque ahora esta información está muy a la mano y muy asequible a mucha gente, como antes no estaba. Y uno ve una cantidad de cosas de personas que están en la piscina y se toman una foto como provocativa o sexinga y ponen un quote que vieron en un libro, o simplemente lo hacen para subir seguidores o X, Y, Z, y se ha tornado mucho como en un golpe en la espalda de que o leí El Poder de la Hora, pero trato de entender qué es el ahora y nunca he podido experimentar qué es estar conmigo mismo o ese tipo de cosas. Entonces, para ustedes y para usted realmente, ¿qué es la espiritualidad? Yo lo definiría como el arte de aprender a vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el planeta. Entonces podríamos decir que la espiritualidad es como la llave que permite una comprensión de quiénes somos y para qué estamos aquí. En ese orden de ideas es un tema totalmente práctico. Yo creo que hay como colectivamente nos hemos encargado de poner la espiritualidad en un lugar que considero yo que es cómodo, y es básicamente anularla de la realidad y ponerla en un lugar lo suficientemente elevado para que podamos estar distraídos de lo que nos corresponde. Y en la medida que la espiritualidad esté allá, pues digamos aquí podrá seguir gobernando el que siempre gobierna, que es el ego de nosotros los seres humanos.
Entonces, la espiritualidad para mí es eso, ¿no? Es como lo que nos recuerda en realidad nuestro origen y cuál es el trabajo que venimos a hacer aquí a este planeta. Ahora, lo que decías con respecto a lo del turismo espiritual, yo creo que yo no lo juzgo del todo como algo negativo. Creo que tal vez ese exceso de información está haciendo un trabajo y lo que está permitiendo es que se democratice la información. Lo interesante es que la información se absorbe en la medida de las limitaciones de quien la recibe y de quien las emite también, de lo cual, digamos, no es ajeno ninguno. Entonces yo creo que también la espiritualidad lo lleva a uno a la renuncia de pensar que lo que hay en nuestra mente es verdad, porque no, hay tantas verdades como seres humanos, pero creo que lo que sí te muestra es que en la medida que renuncias a la verdad como un concepto, puedes empezar a quedarte en tu vida con solamente aquello que se verifica a través de los resultados. Exacto, eso Entonces, es lo importante. yo creo que el exceso de concepto tiene una cosa muy buena y es que no genera ningún cambio, ninguna transformación. Sí, porque yo por ejemplo duré 10 años en mi vida meditando, haciendo yoga, traté el vegetarianismo, traté una cantidad de cosas que me hacían sentir espiritual, pero al final yo seguía siendo una carga para la demás gente, seguía siendo o esperando que todo el mundo fuera como yo creía que debían ser en cada fase de mi vida que se presentaba una persona nueva, o con mi familia, con mi socio, o con mis amigos más cercanos, y los resultados siempre eran nefastos, por más de que yo practicaba todas las disciplinas y iba a todos los talleres posibles. Claro, pero nefasto pero necesario. Es decir, sin recorrer ese camino no es posible darse cuenta que hay algo que no coincide. Mejor dicho, mucho hablamos hoy en día, por ejemplo, no sé, del tema del cambio climático y la contaminación y de todo eso. Pero finalmente eso es lo que nos está invitando también, o lo que nos está permitiendo hoy en día ser consciente de que los colegios a los niños se les está hablando de otra información y que cada vez haya más seres humanos diciendo, bueno, la forma en la que consumo tiene un impacto, cómo me estoy alimentando, qué vida quiero. Entonces, todos esos procesos, esa saturación o ese exceso que hay hoy en día de información y de también mucha información banal y todo lo que estamos hablando, lo que va a permitir, o lo que creo, lo que estoy convencido, es que también va a permitir que ese exceso de ruido se decante y que llegue un momento que cada uno, cuando a cada uno le convenga no, cuando cada uno esté en la capacidad de hacer su propia comprensión, llegará a entender, descartando que finalmente la vida y la espiritualidad tiene mucho más que ver con dejar de hacer que con hacer cosas. Entonces hoy en día todo el mundo está haciendo, no sé, cursos, técnicas, untándose aceites, cambiando el color de los cuarzos. Al tarot, los ángeles, todo. Y no hay rollo con eso. Yo no, digamos que no se trata de pelear con eso, sino que en la medida que vamos viendo que los caminos, ¿sí?, per se no son ni buenos ni malos, sino que si no se recorren, pues no están haciendo ningún tipo de trabajo. Nos va a llevar a depurar y a entender que finalmente la espiritualidad es práctica y que cada quien es libre de vivirla como considere que genere mayor bienestar. Ahora, lo interesante es que ese bienestar debería ser medible, porque lo que sí estamos viendo es que mucha gente postea, dice, reza, lee libros, pero la vida sigue siendo igualita. Exacto. Y pues hay un resultado. Ese era mi ejemplo. Pero es el mismo tema que uno decir, es como la gente que va al gimnasio, no hace ejercicio y dice que el gimnasio no funciona. No, el gimnasio no hace nada. Los cursos tampoco hacen nada, ¿sí? Los talleres de nosotros tampoco hacen nada. Entonces, el que va al taller, a cualquier taller, y no hace nada, pues ahí no va a aparecer ni una obra, ni una transformación, ni una creación de nada. Entonces yo creo que también esos procesos, como el que estabas describiendo, como el tuyo, son necesarios, y nosotros necesitamos verificar, y nosotros necesitamos ver que la vida siempre nos está mostrando lo que tenemos que trabajar en nosotros. Eso también es muy bonito. Entonces para mí la espiritualidad también le sirve a uno para eso, para reconocer en la realidad de ese espejo que me muestra lo que yo vine a aprender, y eso es chévere y es poderoso. Listo, lo sigo con eso. Y entonces, para usted, ¿cuál sería el sentido del sufrimiento? La respuesta era un poquito como fuerte, pero si me deja... Técnicamente hablando, podemos decir que el sufrimiento es la herramienta pedagógica del ignorante. Ahora, esa palabra ignorante que a nosotros nos genera como rechazo, es decir, si uno le dice ignorante, uno se ofende y siente pues que mamá lo está mentando la madre. Pero técnicamente hablando, o sea, ignorante es aquel que no conoce, y en ese orden de ideas yo creo que ese término es un término que ampliamente nos cabe a todos.
Yo creo que en particular como especie podríamos decir que los seres humanos somos especialmente ignorantes en saber cómo relacionarnos armónicamente entre nosotros, y en la otra cosa que siento que somos muy ignorantes es en cómo funciona el universo. Nosotros tenemos una idea, una visión muy parroquial del universo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros llevamos unos buenos miles de años sobre el planeta como especie, y hace apenas unos meses llegamos a Marte, que es al lado, es decir, ahí es donde el vecino. Y tal vez hace 2 o 3 semanas creo que una de estas agencias importantes mundiales concluyó que en el universo hay más estrellas que granos de arena en todas las playas del planeta. Es decir, así de grande es eso y así de poquito nosotros sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, si el sufrimiento, la definición técnica es que el sufrimiento es la respuesta que se origina en nuestra mente ante la incapacidad de aceptar la realidad, podríamos decir entonces que el sufrimiento como seres humanos nos muestra o apunta a mostrarnos aquello que no comprendemos. Entonces a eso me refiero con la herramienta terapéutica, ¿sí? ¿Por qué sufro? Porque no comprendo. Ahora, el tema es que nosotros cada vez que sufrimos partimos de la base que estamos sufriendo porque hay algo mal afuera, no en nosotros. Entonces siempre hemos usado el sufrimiento como una justificación para activar en nosotros la idea de que tenemos que luchar por la realidad. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que en la práctica, cuando yo sufro por algo, lo que quiero es cambiar o al otro o la circunstancia, porque todo lo que me hace sufrir no es justo además, y difícilmente entonces usamos el sufrimiento para lo que es, y es la forma de mostrarnos, porque tiene la vida o el universo o Dios, o como quiera llamar, de decirnos, hermano, hay una cosa que no estás entendiendo, ¿sí? Y si nosotros usáramos el sufrimiento para eso, quiere decir que cada vez que sufrimos, si lleváramos ese sufrimiento a nuestra mente para transformar lo que hay en nuestra mente, aprenderíamos y por ende dejaríamos de sufrir por esa circunstancia. Entonces podríamos decir en ese orden de ideas que una persona consciente es una persona que ya no necesita sufrir para aprender. En ese orden de ideas, pues personas así como conscientes o despiertas, muy pocas. Muy pocas. Lo que sí podemos ver es que vamos haciendo procesos de comprensión paulatina, ¿sí? Porque no es de absolutos, no quiere decir que es un tema que se dé así, pero sí en la medida que vamos aprendiendo podemos decir, hombre, hoy en día, por ejemplo, yo siento que hay cosas que suceden en mi vida que hace 15 años me generan mucho sufrimiento y que hoy en día no. Entonces, pues ahí hay cosas que he ido comprendiendo. Y claramente la vida me sigue mostrando que hay otras que, en las que todavía tengo un trabajo por hacer. Entonces, todos esos síntomas insatisfactorios tienen un propósito pedagógico, pero el propósito pedagógico es trabajar con nosotros, no pelear con la vida. Pero ahorita hablando de eso, entonces ¿usted cree que si uno realmente se satura de sufrir, puede empezar el camino de entender que uno puede vivir aprendiendo sin sufrir? Claro. Independientemente que uno no sea un maestro ni sea un cool. Claro, no, es que, y ahí es lo bonito, es que mientras no entendemos seguiremos pensando que aquí vinimos a sufrir y que esto es un valle de lágrimas y aquí uno viene a pasar mal. Que todo el mundo es un hijo de madre. Además idealizar eso, y entonces que entre más sufra, pues usted más rápido. Hemos creado también como desde la religión, hemos reforzado como estas ideas, cuando en realidad el sufrimiento es una elección. O sea, aquí venimos a aprender, ¿qué es lo que pasa? Que usted o aprende o sufre. En eso sí es bien bonito, o sea, no hay otra opción. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Aprender, ¿sí? Entre comillas, nosotros no queremos aprender, lo que nosotros queremos es aprender una fórmula mágica para que la vida se ajuste a nuestra ignorancia. Y eso es lo que nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, el día que uno entiende eso y que renuncia voluntariamente a ese venga, que es que claramente yo no soy el que sé, se vuelve uno un mejor alumno. Y la conciencia también la podríamos ver como a mayor conciencia, los estados de saturación sean más bajitos, en términos parroquiales y escatológicos. Usted entre más consciente, menos mierda tiene que comer, ¿sí? ¿Eso puede decir aquí? Sí. Perdón, pero yo tengo dificultades, entre otras cosas. Pero me parece que hay veces las cosas, pues, eso hay que llamarlo como por su nombre, ¿sí? Porque también hay una idealización de que pensamos que una persona consciente, entonces no sé, se viste con túnica y habla de cierta manera y empieza a llenarse de adornos y de casa al final. Pero entonces podríamos decir que a mayor conciencia los estados de saturación sean más bajitos.
Entonces vuelvo a lo mismo, no tengo que sufrir tanto para poder comprender. ¿Por qué? Porque no le hago resistencia a la vida, sino que me alineo con ella y veo que cada cosa que me pasa me está tratando de enseñar una cosa. Entonces es como ser buen estudiante, ¿sí? En la práctica uno veía que entre más vago es uno, más difícil era el colegio, ¿sí? Y que finalmente el buen estudiante no es que fuera brillante, sino que tenía buena disposición, se hacía adelante, era juicioso, leía las cosas, hacía las tareas. La vida funciona igual. No peleaba con la profesora. Claro, entonces nosotros somos vagos, nos hacemos atrás, nos quejamos de la profesora, no abrimos el libro y después decimos que tan berraca la materia. Técnicamente hablando no es materia difícil, o sea, es difícil porque nosotros lo único que hacemos es no querer ir a clase. Sí, pues porque yo veo que en la mayoría de las personas, y me incluí en un momento de mi vida, querían una cantidad de cambios, y hoy en día lo que estoy viendo es que todo el mundo cree que los cambios deben ser colectivos. Yo, por ejemplo, veo que todo el mundo quiere cambiar el planeta, todo el mundo dice que hay que ser vegetariano, todo el mundo... Eso está súper de moda ahorita y no estoy acá para criticar lo que cada uno en su vida hace lo que quiere, pero digo, está muy de moda ahora que ataquen mucho hacia la gente que consume plástico, que una cosa, que el otro, que y piensan que los cambios de todo el mundo deben suceder al tiempo. Y desde mi experiencia lo que entendí es que los cambios colectivos se basan de los cambios individuales, nunca partiendo de esa fórmula al revés. Y yo que pensaba que todo el mundo debía cambiar a mi forma de ver el mundo, sí. Y creo que este planeta ha pasado ya por un calentamiento global, ya pasó por dinosaurios, por hambrunas, por otra pandemia antes, por una cantidad de cosas y de alguna manera el planeta ha seguido funcionando para lo que fue diseñado, pero lo único que yo veo que no funciona somos nosotros por alguna razón, porque veo que todo lo que nos rodea funciona para un servicio particular, pero nosotros como pensamos que los cambios deberían ser de acuerdo a como yo creo que es el mundo, entonces los cambios deberían ser colectivos y no estoy tan de acuerdo. Entonces no sé, ¿para usted los cambios son colectivos o son individuales? No, es que ese es el otro cuento tierno, pero además es que suena muy bonito este cuento de hacer un mundo mejor. Exacto. El mundo no necesita ser mejorado, ¿sí? En lo que decís que es muy chévere, el mundo sigue haciendo lo que corresponde, es decir, sigue siendo este colegio donde todo lo que sucede es necesario para los aprendizajes nuestros, que somos los alumnos que vivimos aquí y que realmente estamos, digamos, en ese proceso de comprensión mental. Entonces, la idea de pensar que el mundo debería ajustarse a lo que yo considero mejor, pues no solo es el origen de cualquier violencia, de cualquier agresión, porque además es el mismo principio que aplica un terrorista. Ahora, una persona que lo que dice es que lo que yo estoy imponiendo es el vegetarianismo, no es agresión, porque no tengo un arma, pues básicamente tiene una ceguera, que es una ceguera que es compartida, y es esta ceguera de la idea de yo estoy bien y el otro está mal, que es el mismo principio que está en el que come carne y entonces se queja el vegetariano. Entonces, en ese orden de ideas, los únicos procesos de transformación son individuales. Y si esto es un colegio, para que el colegio, en este colegio podemos empezar a ver materias de mayor nivel, es decir, materias más armónicas, eso solo va a pasar cuando haya una masa crítica de estudiantes que tengan la capacidad de comprender esas materias, ¿sí? Porque entonces míralo con el colegio, es decir, uno no puede subir el nivel educativo del colegio por decreto, sino que el nivel educativo es cuánto suman los cifres de todos los alumnos. Si cada alumno se dedicara a ver cuál es la forma para que los demás suban el puntaje, pues todos serían vagos y el puntaje sería bajito. Eso es lo que le pasa hoy en día al planeta. El día que yo diga, hombre, yo lo único que puedo hacer por este planeta es dejar de ser un problema para este planeta. ¿Y para los demás? Pues eso me lleva a dos cosas. Lo primero es darme cuenta que el único problema que existe en este planeta se llama yo, y que para solucionar ese problema necesito comprenderlo, porque yo no puedo solucionar un problema que no entiendo. Y ahí está el otro problema que tenemos nosotros, es que como cuando nos miramos pensamos que estamos bien, porque vemos nuestras buenas intenciones y vemos nuestras ganas de ser mejores y de cambiar el mundo, y uno, por eso digo que somos tiernos, y uno se pone si algo somos buenos los seres humanos es para probar, es decir, las mejores intenciones, los mejores deseos, nos leemos las contraportadas de cualquier libro de autoayuda y repetimos eso, y con eso pensamos que ya estamos haciendo lo que hay que hacer. Entonces, todo esto para decir que cambio colectivo no existe. Gerardo, yo tuve cuando la oportunidad de conocerlo, decía una cosa muy bonita, y es que
Yo le decía, yo estoy preocupado porque veo el mundo y lo veo muy mal, Gerardo, la verdad esto no tiene mucha solución. Me decía, mijito, no te preocupes por el mundo. El mundo en el que tú vives fue diseñado como un jardín infantil, no creas que esto no es ni una universidad ni un posgrado, esto es un jardín infantil y tú a los niños en el jardín infantil no le puedes pedir que normalmente haga una regla de 3 o que te saque una división de 7 números. Esto está pedagógicamente diseñado para un comienzo de ciertas personas que están empezando a ver y a entender. Pero sí, la gente se angustia mucho de que ve el mundo como está y se despreocupa por pensar en qué tiene que cambiar ellos. Inclusive gastan una cantidad de su vida y de su tiempo y de lo que le manifiestan a la gente cercana es qué tan grave está todo. Precisamente yo creo que para encontrar otra excusa distinta a mirar hacia adentro y empezar a entender en qué estoy enredado. Es un buen distractor. Es un buen distractor. Yo diría que los resultados colectivos terminan funcionando efectivamente como distractores que nos llevan a que todos nos entretengamos solucionando problemas que no tienen que ver con nosotros. Entonces, si nosotros usáramos todo lo que pasa colectivamente y lo lleváramos a ver de eso colectivo que está pasando, ¿qué tengo que trabajar yo? Entonces podríamos darnos cuenta que efectivamente esa realidad no solo es necesaria, sino que pedagógicamente es fundamental. Pero entonces vuelvo a lo mismo, es un planeta como donde el planeta siempre está dando clase, pero hay pocos alumnos estudiando. Entonces es que como el colegio no solo se va, o sea, no solo abrirlo, sino que uno vaya y abre el libro y haga lo que corresponde. Si uno no aprende por ósmosis, tampoco los procesos, digamos, de evolución de conciencia se van a dar por ósmosis. Entonces, yo creo que la escuela de magia es tal vez de la información que explica eso de una manera pues, no solo muy verificable, sino también muy fácil de absorber. Entonces es muy bonito verlo porque además cuando uno lo entiende, deja de sufrir por los procesos y más bien empieza a decir, bueno, y de esto que me genera rechazo, que me genera malestar, que me duele o que no es como yo quisiera, ¿qué tengo que aprender? Entonces ahí nos damos cuenta que en la práctica todo lo que sucede en el planeta todo tiene ese propósito pedagógico detrás. Y lo oigo usted, digamos, en todos los talleres en los que lo he acompañado desde que empezamos a trabajar juntos y he tenido esa oportunidad, hablar mucho del ego. Porque Dínamo, como hablábamos ahorita, tiene 3 talleres que son autoconocimiento y eneagrama, el taller de parejas y leyes universales, pero en el de autoconocimiento, antes de que entremos al de parejas, pude ver que uno, o por lo menos entendí el término de ego de una forma muy diferente al que había visto en otros lugares en donde lo había escuchado y con muchos maestros con los que pude haber estado. Entonces esa pregunta me parece clave porque la gente, yo creo que mucha gente no comprende realmente qué es el ego y cuál es la herramienta o para qué fue diseñado el ego como herramienta en los seres humanos. Nosotros trabajamos con una definición que tampoco es mía, es una definición muy práctica, y es que el ego es la idea que cada ser humano tiene de sí mismo. Es decir, es todo lo que creemos que somos. Hay como una idea colectiva que el ego es o vanidad o arrogancia. De hecho lo usamos casi que como un sinónimo para referirnos a eso. Pero en realidad el ego es la idea que cada uno ha construido de sí mismo, ¿sí? La idea, no lo que somos. Y esa idea, si uno la ve en términos generales, es la que activa toda esta ceguera sistémica de la que estamos hablando. Que todos de alguna manera tenemos la idea de que somos buenas personas, es decir, que el problema del planeta no pasa por nosotros. Y una vez que se instala esta idea, pues lo que nosotros empezamos a hacer es luchar. Y cuando empezamos a luchar, empezamos a sufrir. Ahora, si decíamos que el sufrimiento nos muestra lo que tenemos que trabajar, quiere decir que el ego es fundamental porque es el maestro que nos muestra nuestra ignorancia. La mayor ignorancia es pensar que nosotros somos una idea separada de la totalidad. ¿Sí? Entonces básicamente el ego nos vende esta idea que yo soy esto, limitado por este cuerpo físico, por ende no tengo nada que ver ni con usted, ni con este planeta, ni con nada, ¿sí? Sino que todo tiene que ver es con yo, ¿sí? Con lo que yo quiero, con lo que yo creo. Y
este sistema o este mecanismo de lucha es el que genera todos los resultados insatisfactorios que una vez más son necesarios para nuestro nivel de conciencia para poder hacer la verificación de nuestra ignorancia. Entonces digamos que el ego termina mostrándonos toda la basura que tenemos aquí. Ahora, mientras nosotros no veamos que la basura no está en el mundo, sino que está aquí, pues seguiremos luchando con el mundo. Entonces también podríamos decir que el ser consciente lo primero que hace es mostrarnos la basura que hay aquí. ¿Sí? Y para mí la conciencia es como una escoba. Ahora, las escobas hay que usarlas. La conciencia es como un músculo. Entonces yo digo que a mí el trabajo personal, ¿para qué me ha servido? Uno, para darme cuenta que la basura está aquí. Y lo segundo, para poderle amor a la escoba. Entonces, ahora uno viendo en esos términos dice, ay, no es tan sexy como, ay, desperté, porque uno se imagina, no, es eso. ¿De dónde está el mugre? Coge una escoba y barra. Pero en la medida que vamos barriendo, la vida se va haciendo más luminosa. Es decir, vamos viviendo mejor. Y se va uno dando cuenta que lo único que nos pasamos en la vida es sufriendo por pendejadas. ¿Sí? Porque finalmente nada es tan importante como nosotros creemos. Pero como tenemos esta idea que también es del ego, que somos tan importantes y entonces por eso vivimos sufriendo, no sé, por los 3 chécheres que tenemos, o por la pareja que creemos que es de nosotros, o porque algún día nos vamos a morir. Entonces desconocemos que finalmente lo que somos en realidad pues no puede ser amenazado, porque no es ni nuestro ego ni tampoco este vehículo que nosotros ocupamos temporalmente. Entonces ir trascendiendo todas esas limitaciones mentales es lo que nosotros venimos a hacer aquí, y el ego es el que nos muestra dónde está la limitación. Entonces todos los seres humanos en este planeta tenemos egos, es lo primero, ¿sí? Y si todos tenemos egos, significa que es un maestro necesario para el colegio. ¿Sí? En eso estamos todos. Entonces, bueno, si lo sigo, entonces sería un poco, porque yo, digamos, en lo que le decía ahorita antes en la conversación, yo veo que los animales funcionan, el cielo funciona, el mar funciona, todo funciona, menos la especie de los seres humanos, de alguna manera, que creo que es la única que tendría ego, mente analítica frente a ciertas cosas, porque yo no veo ninguna vaca mirar al lado diciendo, uy, esa tiene unas manchas más bonitas, yo por qué no tengo estas manchas, y empiece a actuar diferente. Son o funcionan para lo que están diseñados para servir. Entonces yo pensaba ahí, dándole un poco de pie a la conversación, es ¿nosotros a qué venimos? ¿A aprender a funcionar? ¿A aprender a servir? ¿Qué es el servicio para usted? O sea, ¿qué es aprender del ego lo suficiente, o de la herramienta que fue diseñada por el universo para que nosotros aprendamos quiénes somos? Un poco, si lo sigo. Sí. Y luego, ¿cómo aprendamos a funcionar para que después colectivamente funcionemos? Porque pues todo el mundo dice, pues pucha, el calentamiento, la cosa. Pero yo siempre les digo, si todo funcionara como usted cree que funcionara, ¿no cree que si los seres humanos están actuando como están actuando, pues así no hubiera calentamiento global, habría otra razón por la que el planeta nuevamente sufriera? Entonces, sí nos diferenciamos tanto de los animales o de las cosas que sí funcionan simplemente porque nosotros no hemos aprendido a funcionar ni tenemos ni idea qué servir. Sí. Y también podríamos verlo así, es que y si eso no estuviera tampoco aprenderíamos nada. Digamos, eso es lo chévere. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que nuestra ignorancia no solo es necesaria, sino que es importante para hacer nuestros procesos de verificación. Entonces cuando uno ve eso, es que dice, no, entonces el planeta no es que esté mal, porque está cumpliendo un propósito. Entonces, desde lo verificable vemos que todo lo que existe tiene un propósito y cumple una función. La pregunta entonces sería, ¿cuál es el propósito para el que nosotros fuimos creados y cuál es la función que nos corresponde? Generalmente ese propósito lo estamos buscando afuera, y eso está muy de moda ahorita. Entonces tenemos que buscar el propósito y pensamos que el propósito tiene que ver, no sé, con si soy bailarín, o si soy cantante de reggaetón, o si dicto talleres de desarrollo humano, porque creemos que tiene que ver con lo que hacemos, ¿sí? Y por eso nos desconectamos de la idea principal de entender que nosotros estamos aquí para ser medios, igual que la naturaleza, que cumplan una función. Ahora, ¿qué función vemos que es exclusiva de nosotros? Es que nosotros somos los únicos seres que conocemos que tenemos la capacidad de expresar virtudes a través de nosotros, ¿cierto? Ok, está chévere eso. Transparencia, honestidad, es decir, todo eso, pero esas virtudes no nos pertenecen, ¿sí? Esas virtudes, nosotros somos medios a través de los cuales esas virtudes se pueden proyectar al mundo, ¿de acuerdo? En la medida que las virtudes se proyectan,
Y ahí también me parece que es importante hacer una salvedad y es una definición de qué es una virtud, para que no se queden digamos, en interpretación. Una virtud es una conducta que al expresarse genera armonía y bienestar, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que nosotros somos medios a través de los cuales se podrían expresar ciertas virtudes para que en el planeta hubiera armonía. Una vez más, yo solamente puedo hacer, ¿a quién me corresponde? A mí. Ese es un trabajo individual. El servicio es eso, es cumplir la función para la que fui creado. Pero para poder cumplir la función para la que fui creado, lo primero es que tendría que reconocerme como una criatura de un creador, y eso es otra con la que nosotros somos alzados, como estamos seguros, que es que somos nosotros los reyes del universo, ¿sí o no? Pues lo primero es decir, venga, aquí hay un amo, ¿sí? Si hay un amo significa que mi función es lo que usted diga, que esa es otra cosa que el ego dice, ni avala, que es lo que yo diga, y entonces de eso peleamos. Pero el día que uno entiende eso y entiende además que ese amo, ¿sí?, lo único que busca es lo mejor para sus hijos, para sus criaturas, pues uno se puede dedicar a hacer caso y decir, venga, ¿para qué me necesita? Para ser un instrumento a través del cual se proyectan las virtudes donde estoy hoy, que eso es lo otro, no donde yo quiero estar, sino donde estoy hoy. Inmediatamente lo que veríamos es que la realidad sería diferente. Entonces, en ese proceso estamos. O sea, finalmente, lo bonito también de la información es que le permite a uno ver como en medio de tanta bruma, de tanto pesimismo, dice, en eso estamos, eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces sí, pandemia, sí, calentamiento global, sí, porque vamos a ver cosas muy berracas, sí. Pero yo tengo la certeza que todo eso tiene ese propósito que nosotros podamos ir haciendo nuestra verificación. Entonces pues eso le va dando más serenidad, más fácil, sobre todo que permite hacerse cargo de lo que le corresponde. Porque ¿qué nos sirve a nosotros aquí estar sentados con una cantidad de cosas de las que no nos podemos hacer cargo? Pero si yo me puedo estar aquí sentado y saber que yo estoy haciendo mi parte de lo que me corresponde, entonces puedo estar tranquilo, ¿sí?, de saber que estoy haciendo lo mío, y en ese orden de ideas puedo dejar de joder con la idea de que el problema son los demás. Yo me ocupo de mi problema y respeto los procesos y los aprendizajes de los demás, que también entenderé que aprenderán a su propio ritmo, no cuando yo quiera, ni como yo digo, ni que esta es la única manera. Nada, esta es una. ¿Cuál? Pues la que yo he verificado. Para que la tomen, no sé qué le sirve, porque eso es lo otro. Mucha gente puede estar diciendo, nada que ver. Vale, perfecto. O sea, nadie tendría por qué, tampoco tendría ningún sentido que consideremos que esta es la única forma de ver la vida, ¿no? Cada quien ve la vida con lo que tiene por dentro, la interpreta desde ahí y tendrá sus propios resultados que le muestren cuál es el camino. O sea, servir no tiene nada que ver con ayudar. No, ayudar es hacer por otro lo que él puede hacer por él mismo. Entonces, en ese orden de ideas, que nos han vendido mucho esa idea. Claro. Que el servicio es ayudar a más gente, ser, ¿cómo se llama ese término? Bueno, no sé cómo es que se dice hoy en día. Pero sí, o sea, se ha confundido mucho, en gran parte por diferentes religiones que han hablado de servir como ayudar a los demás. Son interpretaciones, porque yo lo que diría es que cada vez que uno está haciendo por otro lo que él puede hacer él mismo en términos de pedagógicos, lo que estamos diciendo es que si yo le hago la tarea a alguien, pues el problema es que el otro no aprendió. Entonces podríamos decir que la ayuda, si es el término que quisiéramos usar, se convierte en una interferencia de procesos pedagógicos. Entonces finalmente cada vez que usted ayuda, lo que está haciendo es bajarle el nivel académico al chuse. Es como dejarlo copiar en el examen. Exactamente, cuando usted deja copiar, que usted cree que le hizo un favor. No. O sea, no, porque finalmente usted le está haciendo, está pasando al otro, ¿sí?, un man que no tiene los fundamentos para estar allá. Y esas consecuencias se pagan. Entonces nosotros hemos normalizado una vaina que es muy jodida, y uno es la lástima, que para mí me parece uno de los mecanismos más sofisticados de agresión. Y lo otro es que hemos idealizado el tema de la ayuda y nos hemos dedicado a usar las necesidades del otro para construir un altar para nuestra propia vanidad. Entonces, ni el otro aprende y por acá el ego se alimenta. ¿Pero usted da limosna? Yo no. O sea, pero además no doy limosna por una razón, y es que básicamente lo primero es que, porque con mucho esfuerzo aprendí a darle valor a mi trabajo. Pues eso que estoy entregando, lo primero es que lo generé y no me siento culpable por tenerlo, porque nada ha sido regalado. Eso también la vida me dio la posibilidad de entenderlo.
Y lo otro es que me parece que al hacer eso lo único que estás haciendo es rentabilizar un lugar donde un ser humano que tiene un potencial increíble que él no conoce, si tú le das limosna, lo único que estás haciendo es estimular que siga sin conocerlo. ¿Sí? Entonces, y eso y con cualquier proceso. Es que además este tema de la ayuda está súper, como, no sé, pasa por ahí escondido en muchas cosas, es decir, en la crianza de los hijos. Miren que nosotros sentimos que somos buenos padres en la medida que básicamente que nuestros hijos no tengan que aprender nada por ellos mismos. Entonces no es solo un tema de limosnas y de semáforos, es un tema como nosotros vivimos interfiriendo en los aprendizajes y una vez más distrayéndonos de lo que nos corresponde. Entonces servir sería tener la capacidad de expresar las virtudes que fueron entregadas por el amo, el creador, algo, porque tiene que haber algo. Uno no puede seguir pensando que somos lo único que existe en el universo. Yo creo que es evidente, Pablo, mire, independiente de uno cómo lo llama, porque eso me parece que es una conversación bizantina. Yo no practico ninguna religión en particular, pero tampoco tengo ningún problema a donde me inviten voy. Pero yo creo que hay una cosa que es evidente, y es que existe algo más grande que nosotros los seres humanos. Tal cual. Entonces, llámalo como quiera. El nombre no importa, pero cada vez entre más nos damos cuenta de la majestuosidad del universo, de todo esto cómo funciona, es decir, nuestro propio cuerpo es un resultado de eso, es decir, miles de millones de átomos en orden perfecto y todo eso funciona y nada de eso lo hacemos nosotros. Entonces sí existe ese algo más grande y efectivamente, digamos, el servicio tiene que ver con estar alineado con eso. La física lo ha dicho, es decir, si la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, entonces nosotros además hacemos parte de eso más grande. Y si todo eso más grande funciona, pues cuando usted se alinea con eso, quiere decir que usted también. Entonces... Pero eso sería servir. Estar lo suficientemente alineado. Dejar de hacer resistencia a la vida y convertirnos en ese vehículo... Para expresar las virtudes. Para expresar en cualquier situación que me ponga la vida, porque es un poco eso. Uno oye hoy de todos los artistas, reggaetoneros, o lo que sea, no, que cumple tus sueños, que estoy seguro. Pero yo veo que eso no es tan real. Hay gente que de 7.500 millones de personas no tiene el talento para ser cantante, nunca va a ser cantante, pero si sigue esforzándose toda su vida porque su sueño es ser cantante, pues yo creo que los resultados que va a encontrar van a ser bien nefastos. Al revés de entender que si lo que vino es a servir, encuentre cuáles son las virtudes que tiene para generar armonía y funcione en el lugar donde lo pusieron a funcionar, que cuando ya pase la prueba de dónde tenía que funcionar, seguramente irá a otro lugar donde se necesiten esas virtudes. Uno puede cantar en la ducha. Eso es lo primero. Entonces, como tenemos la idea de que yo voy a ser más feliz cuando logro lo que quiero, que de ahí es donde se instala la pobreza. Porque entonces, o sea, pobre es todo aquel que no tiene la capacidad de valorar lo que tiene. Bueno, y ahora, digamos, partiendo de eso, hay una gran diferencia entonces en los seres humanos entre entender lo que yo deseo y lo que yo necesito. Sí. ¿Cierto? Que de alguna manera en eso se interpreta mucho una pregunta que le quiero hacer, y es: ¿qué es el amor para usted? Porque en mi caso, constantemente en todas las relaciones que he tenido en los últimos 8 años, que han sido unos buenos fracasos, es lo que yo digo, no han sido fracasos, sino han sido unos buenos fracasos, en general se han basado de que yo siempre de alguna manera he deseado cierto tipo de persona a mi lado, y cada vez que llega ese tipo de persona que yo desee, no funciona, y no funciona bien. Entonces quería empezar como por las bases para poder aprender y entender eso. ¿Qué es el amor para usted? Eso es muy bacano porque, mejor dicho, ahorita en la pregunta de la diferencia entre lo que yo quiero y lo que necesito, si usted me pregunta a mí cuál ha sido el mayor aporte de la escuela de magia en mi vida, fue eso. Sí, que a mí me lo enseñó Victoria Carvajal, que fue discípula de Gerardo, y Daniel Castro, el hijo de Victoria, que fueron los que me enseñaron toda esta información que es maravillosa. Y después le sigo con lo del amor, pues ya ahí lo empatamos. Pero efectivamente, ¿qué es lo que yo necesito como ser humano? Lo que tengo. Lo que quiero es todo lo que no necesito. Entender eso. Vea, hermano, el día que uno entiende eso, está del otro lado. Ahora, entender eso le toma a uno toda la vida. ¿Por qué? Porque la única forma de entender eso es haciendo el ego a un lado. Porque el ego lo que más se alimenta es de la lucha por lo que quiere. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas,
todo lo que quiero me está mostrando lo que no necesito. Pero pareciera que nosotros sin ese motor del deseo no sabemos vivir. Es decir, es cuando automáticamente decimos, pero entonces la vida no tendría sentido. Entonces mira lo interesante, si nosotros renunciáramos a todo lo que quiero, nuestra atención iría a valorar todo lo que tenemos. Quiere decir que automáticamente nos daríamos cuenta que somos ricos. Entonces todo este cuento del positivismo tóxico y todas estas huevonadas que la gente dice que no sé qué, realmente no es ni positivismo ni es tóxico, o sea, es fáctico, es real y es verificable. Porque además cuando nuestra atención va a lo que existe y a nuestra realidad y ahí ponemos nuestras mejores cualidades, eso crece, ¿de acuerdo? Entonces esa parte es supremamente importante y se expresa en todo, en los negocios, en los recursos y en las relaciones también. Ahora, con respecto al amor, la definición del amor, que también es de escuela de magia, es la capacidad de aceptarme y respetarme como soy, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que es esa energía superior que nos permite la comprensión de cómo funciona todo, ¿de acuerdo? Ahora, desde el ego, para nosotros el amor es algo que se siente rico y que está carente y que alguien nos lo va a dar. Entonces, de entrada, si esa es nuestra postura, es una postura de escasez y por eso las relaciones no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me acepto y me respeto como soy, puedo aceptar y respetar al otro como es. Podríamos decir entonces que esa es la energía que mantiene la armonía entre los procesos pedagógicos de cada uno, porque entonces ni yo estoy interfiriendo con lo tuyo, ni vos estás interfiriendo con lo mío. Cada uno se enfoca en lo que le corresponde, cada uno aprende a poner ahí sus mejores virtudes y el resultado de eso es abundancia. Entonces, en ese orden de ideas, mira que es una definición poco romántica del amor. Nosotros lo que hemos hecho es romantizar el amor y pensar de alguna manera que el amor nos va a hacer sentir como yo quiero. Y desde ahí es donde las cosas empiezan medio a joder. Porque además básicamente es el punto, es que mírenlo en lo de su experiencia. Yo estoy buscando a alguien que llene lo que yo no he sabido llenar por mí. Y ahí es donde la vida es muy bonita porque ¿qué hace? No como castigo, no porque no, sino porque ojo, para que no te distraigas, ¿sí?, del trabajo de lo que viniste a aprender, nene. ¿Sí? Es como, a ver, no, o sea, mira chiquito, es que no, eso no lo va a hacer nadie, ¿sí? Ni Andrea, ni Carolina, ni Jacinta, ni... Pero es que todas han tenido una tipología muy parecida, además. No, pero eso es lo de menos. Finalmente eso es lo de menos porque el rollo no es de tipologías. No, pero hablo no de tipología, sino como características. Claro. Sí son muy parecidas, Santi. Porque es que finalmente uno lo que consigue es una pareja que le recrea a uno los traumas. Ese es el otro cuento, es que nosotros las parejas no las conseguimos desde el amor. Bueno, ¿qué es una relación de pareja? Empecemos a hablar de eso. Entonces, para usted, ¿qué es una relación de pareja? Si vinimos a aprender, entonces yo diría que la relación de pareja es como el profesor, y no es para todos, pero digamos para la mayoría, es el mejor escenario para aprender a ser felices por nosotros mismos. Y eso es como bien contradictorio, porque a nosotros nos han enseñado que es lo contrario. Siempre hemos visto la pareja como ese alguien que me va a llenar. Y nunca hemos visto la relación de pareja como el espacio donde yo me voy a entrenar para aprender a poner ahí lo mejor de mí. No, yo quiero eso otro es para que me haga el trabajo. Exacto. Y por eso es que las relaciones que funcionan son tan escasas. ¿Sí o no? Y cambiar además ese mindset es muy jodido, porque nos lo reafirman y lo refuerzan por todos lados. Ahora, lo interesante es que ese mindset genera un resultado de carencia y de frustración, ¿sí? Ese resultado de carencia y de frustración es el que le dice a cada uno en una relación, hey, es que el problema está aquí. Pero como cuando uno tiene una pareja, ahí sí que es cómodo pensar que el problema está allá. Entonces eso es lo que hace que una relación sea un mierdero. Entonces, una vez más, las relaciones de pareja es entender que el único problema que tienen es uno. Resuelve ese problema, ¿sí?, y la relación se resuelve. Ojo, ¿qué es que se resuelva? Que se destraumatiza y que le quita uno el peso a la gente de mis carencias. ¿Sí o no? De mis carencias, y yo me encargo de lo que me corresponde. Además, mira lo interesante, es que si yo me encargo de eso, haya o no haya relación, ¿yo cómo estoy? Bien. Entonces, el tema de no puedo vivir sin ti, de tú y todas esas vainas, se acaba. El compromiso es con nosotros mismos y lo que entendemos es que el otro no es sino la excusa para aprender a comprometernos con nosotros a ponerlo mejor.
inmediatamente yo dejo de ser un peso para el otro. Inmediatamente dejo esta idea de que el otro me pertenece, o que lo tengo que controlar, o que tengo derecho a mejorarlo, porque eso es lo otro que decimos, no es que yo lo hago es porque te amo, no, es que el amor no legitima el deseo de convertir a otro en un esclavo de mis carencias. Es casi que todo lo contrario. El amor lo que permite es que el otro sea libre de hacer sus propias verificaciones y de aprender lo que necesita aprender. De mí me encargo yo. ¿Sí? Entonces eso es bacano. Ahora, es fácil decirlo aquí. Yo voy para mi casa a hacer mi verificación. Porque además siempre digo eso. Es decir, yo, claro, tengo la información y la comparto. Y principalmente la comparto para irla aprendiendo yo. Porque en mi realidad es donde está lo que a mí se me dificulta. Porque yo también que conseguí una pareja que me muestre todo lo que yo tengo que trabajar. Y cuando uno entiende eso, entonces es muy bonito porque lo que hay es respeto y compasión por el aprendizaje propio y por el del otro. Y cuando lo que nos damos cuenta es que somos compañeros de viaje. Si estamos aquí cada uno para aprender. Según eso, entonces uno podría estar con cualquier ser humano en el mundo. Uno podría formar una pareja con cualquier, uno podría en mi amar caso, mujer de la vida. Uno podría amar a cualquier ser humano. Ah, ok. ¿Sí? Sin embargo, para tener una relación de pareja se requiere estar parejos. La convivencia no es universal, el amor sí. Eso sí, eso era lo primero que quería Entonces, preguntarle. para que la convivencia sea armónica, ¿qué necesitamos? Pues que veamos la vida de una manera igual, que estemos de acuerdo en una cantidad de cosas. Y si yo no busco eso constantemente, los resultados son muy difíciles que se den, porque era lo que yo le decía, yo he buscado ciertas tipologías de personas que me adornen además, ¿sí me entiende? Esa ha sido mi necesidad porque yo tenía la carencia, personalmente esa, principalmente, buscar atención, era principalmente mi mayor carencia. Y siempre buscaba personas que generaran más atención para mí estando a mi lado, y los resultados nunca fueron distintos. Creo que porque ninguno de los dos estábamos parejos, pero ahorita para que me explique un poquito más qué es estar parejo, pasaba una cosa que quiero que me cuente, y es, yo por ejemplo llego a un sitio y veo a una persona y me siento supremamente atraído por esa persona sin tener ni idea quién es. Sí. Yo no sé si tenemos una afinidad mental, si nos gustan algunas cosas parecidas, si nos criaron bajo los mismos valores inclusive, o ciertas cosas. ¿Cómo es ese proceso cuando uno conoce a una persona hasta el momento que se crea una pareja? Porque hay una cantidad de reacciones químicas, de emociones, de sentimientos, de los cuales ahorita, resolviendo el tema del término del amor, mucha gente piensa que el amor es un sentimiento, una emoción, y que cuando eso deja de sentir, entonces el amor se acaba. Pero partiendo de la definición que hicimos, que es aceptar al otro tal y como es, sin intentar cambiar a ninguno más, ¿cuál sería ese proceso que usted podría describir cuando yo llego a un lugar, o no llego a un lugar, en cualquier situación que me ponga en la vida, conozco una persona y me siento atraída o atraído locamente por esa persona sin tener ninguna información de esa persona? El tú me quemas. Sí. Es la teoría del gran Eddie Santiago, el tú me quemas. Es una reacción biológica. Sí, que está dentro de nuestra información animal, y que básicamente lo que nos muestra es compatibilidad genética. Sí, es, digamos, eso que nosotros conocemos como las mariposas en el estómago. Ahora, a eso se le suma un par de elementos complejos: el ego, ¿sí?, y el inconsciente. Entonces, si nosotros decimos que nosotros venimos a aprender, quiere decir que el instinto se siente particularmente atraído por esas personas que nos van a mostrar lo que necesitamos aprender. Es decir, por cualquier persona que pueda recrear los traumas que son en los que, digamos, de los que se alimenta nuestro ego. Nuestro ego no es más que un mecanismo adaptativo que lo que busca es compensar lo que nosotros registramos como carencias en la niñez. Entonces, de las cosas más jodidas que para mí ha tenido este camino fue darme cuenta que, por ejemplo, que mis relaciones nunca habían sido, yo siempre hablaba de amor, pero ¿cuál amor? Yo lo único que buscaba era con quién poder recrear esos vacíos. Entender eso es muy bacano, no para cambiar de pareja, sino para resolver el vacío, porque mientras yo no resuelva el vacío, es que voy a seguir haciendo más de lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo resuelvo el vacío, uno podría decir, entonces yo podría amar a cualquiera. Sí, pero como puedo amar a cualquiera, pues entonces tendría sentido que tenga una relación con ¿quién? Con alguien con el que sea afín, que hagamos la vida por el mismo lado, ¿cierto? Que jalemos juntos para que sea más armónico. Porque es que si yo voy para allá y vas para acá, una cosa es que yo pueda aceptar y respetar eso, pero entonces ¿dónde nos encontramos? Tal cual. Ahora en la práctica es al revés. Yo voy para acá, tú vas para acá, y
desde el amor, yo estoy convencido, yo creo que eso es amor, que para allá está mal, entonces ven que como yo te amo, te obligo a venir para acá. Y la relación básicamente lo que se vuelve es un conflicto constante, y eso es lo que pasa en la mayoría de las relaciones de pareja. Pero entonces, espere, para todos los mortales que no hemos todavía entendido del todo las relaciones, yo primero encuentro a esa persona, la veo, me siento atraído por ella. Se enamora como un animal. Eso es atracción genética pura. Claro. Mi instinto dice, con esta mujer yo me apareo y mi cría... Pero ni siquiera, no solo yo me apareo, sino que yo me caso y es perfecta, y además porque, mejor dicho, tan perfecta es la naturaleza que ese efecto que tiene que ver con la sustancia que se llama la feniletilamina lo que hace es inhibir temporalmente las conductas del ego. ¿Qué quiere decir? Que me apaga el yo quiero. Ah, ok. Yo no quiero, porque yo encontré. Entonces se apaga, y por eso es que cuando estamos enamorados aparece esta mejor versión de nosotros, que somos adaptables, creativos, positivos, todo es bonito y todo es chévere. El tema es que es un anestésico temporal y que después del tiempo, cuando el anestésico se acaba, la relación es que queda. Dos yo quieros que nunca nos tomamos el trabajo de ver, ¿sí?, si tienen algo en común. Qué huevona. Entonces lo que termina es que un buen día amanecen ahí dos egos, cada uno con una tarea. Yo voy a hacer que el otro sea como yo quiero, porque además si tú no eres como yo quiero es que no me amas. Y entonces el amor lo que se vuelve es una batalla campal, pero además disfrazada de un argumento muy bonito. Porque qué mejor que decir que estamos luchando en nombre del amor, cuando el amor no tiene absolutamente nada que ver con lucha. De hecho, es imposible sufrir por amor. Porque si yo te acepto y te respeto como eres, significa que no hay nada que puedas hacer que haga que yo deje de aceptarte. Entonces el amor no tiene polaridad. Desde luego para nosotros, claro que tiene polaridad. Tú me amas en la medida que seas como yo quiero. Cuando no me estás amando, y como no me estás amando, entonces yo necesito mostrarte la luz. Entonces es bien bonito porque son un par de Cristos dándose azotes, ¿no? O sea, un ciego guiando a otro ciego, cada uno convencido que yo sí estoy viendo y que el ciego es el otro. Entonces, para que una relación de pareja funcione, lo primero es ser consciente de nuestra propia ceguera, entender además cómo funciona, que es otra cosa en la que tenemos muy poca formación, porque nosotros nos metemos instintivamente y efectivamente las relaciones terminan siendo así, manejadas por nuestra parte animal, ¿sí? Con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, ¿qué necesita uno para que una relación funcione? Pues transformar lo que tenemos en la mente con respecto a para qué son, ¿cierto? Porque si finalmente pues yo no estoy aquí ni para aprender, sino que estoy aquí para cambiarte, pues... Pero es muy loco que pensemos que la atracción física es amor. No, pero es que esa es la perfección de la naturaleza. Gente... Si no, mire, si eso no funcionara así, ¿sí?, pues es que no habrían relaciones. Porque si yo de entrada, o sea, quítele el tú me quemas al tema y de entrada ven, yo te muestro mis traumas, mis vacíos y mis carencias, pues la otra hubiera salido a perderse hace mucho tiempo. Entonces, así de perfecto es el universo, que incluso hasta para eso da el anestésico justo para yo tener el profesor que necesito. Hasta para eso, o sea, hasta en eso se ve la perfección del colegio. ¿Cuánto dura eso? Porque a mí personalmente, ¿qué me pasó en alguna relación? Después de un tiempo yo dejé de sentir eso. Usted tiene toda la razón. Yo dejé de sentir el tú me quemas, dejé de sentir la atracción. Es que tarde o temprano siempre se acaba. Y sí, empecé a ver a la otra persona como realmente era. Pero entonces, ¿qué se necesita para crear una relación de pareja consciente? Trabajo personal. Si yo trabajo conmigo y hago eso a un lado, en la práctica puedo sentir admiración y respeto por cualquier ser humano. Y si yo puedo sentir aceptación y respeto por cualquier ser humano, entonces ya el tema se vuelve mucho más transaccional. Y acá vemos el romanticismo, porque vale, mi admiración la tienes, mi respeto lo tienes, mi cariño lo tienes. Ahora veamos qué tan funcionales somos, que esa es otra historia. Sí, es decir, qué nos gusta, cómo nos gusta, cuántas veces nos gusta, por dónde nos gusta. Porque si en últimas no somos afines, pues ¿cuál es el sentido de tratar de ponernos un zapato de la talla que no es? Pero no significa que tú seas un zapato defectuoso, no. Que eso es bien distinto. Entonces, es decir, vuelvo a lo mismo, la admiración está, eres un hermoso zapato. Pero finalmente no me quedas. Nosotros, como vemos esto, eres un zapato chueco, estás roto, por eso no te admiro, y vuelve un poquito lo mismo. Entonces, digamos que la única forma de que una relación funcione es lo mismo, es trabajar con nosotros, ¿sí? Y es quitarnos la idea de pensar que allá afuera hay una persona perfecta y como nosotros queremos, porque en la práctica no se da. Entonces, el amor es un trabajo.
El amor es un trabajo, Sí, un pero trabajo con uno mismo. Por ejemplo, mi admiración por ella es por la persona que yo sabía que ella era en su interior, por ejemplo. No, pero Ella es que- era una persona muy dulce, muy tierna, muy... Hace un tiempo ya, pero digo, o sea, no que ella hace un tiempo haya sido así, sino una persona que conocí hace un tiempo ya, pero realmente no era tanto lo que ella hiciera en su vida, sino a qué se dedicara, porque mucha gente piensa que la admiración es lo que yo he conseguido, es ahí hacia donde voy con mi frase, eso a lo que he conseguido, a lo que me dedico, qué tan importante soy, sino mi admiración siempre se ha basado mucho en quién es la persona. Claro. Sí, es Lo que eso. pasa es que en esencia, Pablo, Eso sí yo lo en admiraba. esencia todos somos iguales, ¿sí? Todo eso es admirable. En esencia, es decir, siempre un ser humano hay algo que admirar. El resto es práctico. Y el resto es efectivamente, digamos, si nuestros caminos se unen. Pues, por ejemplo, no sé, yo quiero tener hijos y tú no. ¿De acuerdo? Yo quiero que vivamos en el campo, pero es que para mí no hay nada más importante que la ciudad. Sí, a mí me encantan las bicicletas, ¿no? A mí me encantan los dobletroques. Entonces, pues, si en la práctica es donde te digo que finalmente no somos afines y no hemos hecho además un trabajo juicioso y objetivo de hacer un estudio de factibilidad para ver si la relación funciona, que además no lo hacemos porque mientras estamos enamorados tenemos la sensación que no importa. ¿De acuerdo? Mientras que yo estoy sintiendo toda esa felicidad, como la digas, feniletilamina no importa, porque por es eso, que mientras yo esté sintiendo eso, lo que me está, yo siento lo que que me yo está puedo con haciendo todo. la naturaleza Claro, es pensar que yo puedo con todo. y evitarme la posibilidad de que yo haga un análisis completo de la persona. La conciencia sería observar por encima de eso y poder realmente analizar a la otra persona, mientras que igual yo voy a sentir eso, porque me imagino que igual eso nunca se va a quitar por más consciente que uno sea. Uno va a volver a sentir esa sustancia siempre que conozca una persona ni tampoco voy a conseguir compatible a una sus persona, carencias. ni tampoco voy a conseguir una persona que esté ahí diseñada para que yo no, para que encaje perfecto, porque además ese encaje perfecto me llevaría a no tener que aprender nada. ¿Sí? Ahora, una vez más, a mayor conciencia, ¿qué hago? Pues elegir aprendizajes más armónicos. ¿Sí? Aprender sin sufrir. Pues, y además sin sufrir, entendiendo que finalmente somos somos los afines, seres compartimos humanos, las mismas- que puedo algunas renunciar cosas, por lo menos. que no me vas a hacer feliz, porque de eso no se trata, que estoy aquí para aprender a ser feliz por mí mismo, que eres totalmente libre de vivir, de ver la vida, aprender lo que necesitas aprender, y que yo estoy aquí para aprender a aceptarte y respetarte como eres. Ahora, cuando ese es el trabajo, mucha gente dice, no, entonces no. O sea, si es para eso, ahí sí no quiero pareja, y está bien. Porque usted en este momento, ahora que vivimos en un mundo de absoluta inmediatez, o sea, todo el mundo quiere todo ya, sobre todo las nuevas generaciones no tienen la concepción del tiempo realmente que nosotros hace un tiempo teníamos, y veo que además todo el mundo... Un post ahorita que usted ponía que a mí me resonó muchísimo es que entendemos los seres humanos como un solo uso, un uso desechable, en donde a mí esto ya no me funciona y simplemente lo desecho y me abro y me voy. Y eso es lo que yo veo hoy en muchas personas y en muchas relaciones, es ni siquiera se toman el trabajo de hacer un trabajo con ellas mismas y con la otra persona, cuando ya inmediatamente están desechando a esa persona y están diciendo quiero ahora una mejor o otra diferente porque esta no sirvió. Y realmente piensan que esa siguiente siempre va a ser mejor. Y es que eso parte no es. de la idea de pensar que el problema es el otro. ¿De acuerdo? Entonces nosotros venimos de un paradigma viejo donde el tema de las relaciones son para toda la vida, aquí nos tenemos que quedar así estemos malucos, es decir, es como, esto es una prueba de resistencia. Y entonces llamábamos exitosa una relación que duraba toda la vida si toda la vida vivieran mal. ¿De acuerdo? Hoy estamos en otro punto y es, si no me sirves, chao. Porque además eso no está mal, es decir, hoy todo el mundo se separa, las estadísticas son claras. Pero se y separa entonces, mucha gente, claro, Santi. pero el rollo no es entonces ni de una cosa ni de la otra. Es decir, no es que antes los matrimonios eran buenísimos. Y No, hoy yo no digo deseables, antes, ¿no? pero a mí sí me parece muy raro que la gente se separe al año de tener un hijo. Porque es que el amor... Al año y medio de haber comenzado una relación que estaba Porque el muy amor bien. es un trabajo y nadie quiere trabajar. Yo no quiero trabajar. Bueno, sí. Yo lo que quiero es que el otro me llene. Entonces, mientras no empecemos a cambiar esas concepciones, pues una vez más, lo que hay en la mente es lo que crea la realidad en la que cada uno vive. Entonces, esto que estamos viviendo, y una vez más, es individual porque tampoco se puede generalizar. Es decir, mi relación de pareja en la que yo esté hoy, que me está mostrando lo que yo tengo que trabajar. Eso es lo primero que tenemos que empezar a transformar en nuestra vida. Entonces, ¿qué papel juega la afinidad mental para usted finalmente? No, eso es lo que tenemos que construir finalmente en la relación. Pero más allá de eso, Pablo, por eso ya es entrar en tecnicismos del taller, mejor dicho, el que quiera vaya al taller, es entender que las relaciones son de trabajar, no de trabajar con el otro, son de trabajar conmigo. Y que en la medida que yo trabaje conmigo será más fácil construir conmigo.
porque sería un mejor socio, ¿sí? Entonces... ¿Usted cree que las relaciones se pueden recuperar? Sí, Cuando claro. se terminan siempre. Siempre, siempre. ¿Qué pasa si una persona está haciendo realmente el trabajo con ella y la otra no? ¿Se puede recuperar? No, es que finalmente cuando te digo, si el problema soy yo y No. yo resuelvo ese problema, es claro. Total. Ahora, ¿eso qué me va a mostrar? Si hay con quién o no. Entonces no hay genéricos, que es lo mismo. Si hablamos ahorita que no hay soluciones colectivas, tampoco habrá una respuesta genérica para un caso que es individual. Pero si los dos quieren trabajar en limpiar el polvo con la escoba, Sí. realmente siempre hay una oportunidad, porque veo que mucha gente a Claro. veces sufre porque siente que no puede recuperar al uno o al otro, pero al final nadie está haciendo un trabajo. Y muchas veces también esa oportunidad no necesariamente es que nos demos cuenta que funcionamos como pareja, sino que desde el mismo amor, desde la misma gratitud que decimos, bueno, como pareja no, pero el cariño aquí está. Es que podemos ser buenos amigos, el agradecimiento está porque además el aprendizaje está. Tal cual. Entonces yo lo que digo es que no todas las relaciones, ¿sí?, se pueden funcionar como relación de pareja, pero sí todas las relaciones se pueden sanar para entender. Tal cual. Sí, finalmente. Esa era sí. mi pregunta. Sin duda, sin duda. Y de todas podemos aprender lo que necesitamos aprender y entender que el otro está ahí para enseñarme algo que yo necesito. Bueno, eso se la compro. Yo creo que está claro. Gracias, Santi, Mónica, por haber venido y haber tenido esta conversación y haber sacado el tiempo que sé que tiene poco. Tengo la gran fortuna, estoy muy agradecido con usted por eso, de tener la posibilidad ahora de producir los talleres de Santiago en Bogotá. Vamos a empezar por el taller de parejas para que el próximo año tengamos una fecha de enneagrama, de autoconocimiento y enneagrama y leyes universales. Esto va a ser el 20 y el 21 de noviembre en Cinema Paraíso. Ya les voy a dar un poco más de información a través del perfil de 1111 para que vayan entendiendo un poco cómo lo vamos a hacer. Toda esta conversación va guiada un poco a eso, a un abrebocas de la cantidad de ignorancia que existe en nosotros mismos para resolver nuestra propia vida y que sí es posible vivir en paz y vivir en armonía. Y esa es la idea de tener ese taller en Bogotá. Mucha gente está esperando ese taller en Bogotá porque sé que se ha metido mucho en Medellín y en los otros países que nos estaba contando. Entonces desde ahora lo chévere es contarles que va a estar en Bogotá también y el primero es el 20 y el 21 de noviembre. Estamos súper contentos, todo el equipo, y es básicamente un espacio como este, una conversación entre amigos, entender que todos tenemos cosas por aprender, que es un espacio bacano, agradable, constructivo, respetuoso, divertido. Para mí es fundamental. Yo trato de enseñar como me gusta aprender y a mí las cosas tiesas no me gustan, de manera que va a ser un espacio rico de revisión y de trabajo donde pues creo que todos pondremos desde nuestra experiencia, desde lo que hemos aprendido, generar las condiciones para que cada uno se lleve lo que se tiene que llevar. Entonces estamos súper contentos, creo que teníamos una deuda con Bogotá viejita y bueno, rico estar por allá. Pues nada, esa es un poco la idea. Realmente la información que tiene Santi la vengo trabajando desde hace un tiempo con él. Y fue de las pocas cosas después de haber paseado todo el turismo espiritual de mi vida que me pudo dar las herramientas para ver un cambio muy grande en mi vida. Yo estaba muy enredado en las relaciones personales como de pareja, ahí tenía un gran aprendizaje que había elegido y pude empezar a ver otro camino a través de esa información, y el taller es otro taller al que todos están acostumbrados. De eso se va a tratar un poco 1111, son conversaciones con personas que conozco que para mí y para mucha gente que siento cerca les ha funcionado la información de una manera muy práctica, que como definimos hoy con Santi, la espiritualidad, no hay nada más práctico que ser espiritual. Entonces, pues nada, los esperamos el 20 y el 21 de noviembre. Ya nos vemos.